En la cena de cumpleaños de mi hijo, que yo pagué, él levantó una copa para su verdadera madre y llamó a su suegra su mayor apoyo. Entonces, él me dio una bolsa de regalo con una placa que decía vieja y olvidada. Todos se rieron. Mi nuera besó su mejilla. Yo simplemente me quedé sentada ahí, con la cara ardiendo. Pagué por mi propia humillación. Entonces, me fui. 5 minutos después, 87 llamadas perdidas. Todavía puedo sentir el peso de esa bolsa en mis manos. Era pesada. Ridículamente pesada para algo tan pequeño. Cuando la abrí, todos se inclinaron hacia adelante, como si estuvieran esperando ver algo maravilloso. Pero no había nada maravilloso ahí dentro. Solo una placa de metal barato con letras grabadas que decían esas 3 palabras. Vieja y olvidada. Alguien soltó una risita nerviosa. Luego otra. Y otra más. Hasta que toda la mesa estaba riendo. No era una risa alegre. Era esa risa incómoda que la gente suelta cuando no sabe qué más hacer. Cuando alguien cruza una línea, pero nadie tiene el valor de decirlo. Mi nuera, Lucía Pilarés, se inclinó hacia mi hijo César y le dio un beso en la mejilla. Como si él acabara de hacer algo brillante. Como si humillarme frente a 20 personas fuera un acto de ingenio. Él sonrió. Esa sonrisa que yo conocía desde que era un niño. Esa sonrisa que solía derretirme el corazón. Pero esa noche, esa sonrisa me congeló la sangre. Yo no dije nada. Me quedé sentada ahí, con la placa en las manos, sintiendo como el calor me subía por el cuello y me quemaba las mejillas. El restaurante estaba lleno de luz. Demasiada luz. Candelabros enormes colgaban del techo, reflejándose en los espejos de las paredes. Todo era dorado y brillante y falso. Igual que ese momento. Pagué $7,000 por esa cena. $7,000 que yo no tenía. Tuve que sacar dinero de mis ahorros. Esos ahorros que había guardado durante años, centavo a centavo, por si algún día me enfermaba o necesitaba ayuda. Pero César me había llamado 3 semanas antes, con esa voz suave que usaba cuando quería algo. Mamá, voy a cumplir 46 años. Quiero hacer algo especial. Algo que todos recuerden. Pero ya sabes cómo están las cosas. El trabajo no ha estado bien. Lucía quiere invitar a su familia. A su mamá, Hortensia. Sería lindo si tú pudieras ayudarnos. Solo esta vez. Solo esta vez. Esas palabras siempre venían acompañadas de una promesa invisible. La promesa de que si yo hacía esto, si yo daba un poco más, entonces todo estaría bien entre nosotros. Entonces él me llamaría más seguido. Entonces vendría a visitarme. Entonces yo no estaría tan sola. Así que dije que sí. Como siempre decía que sí. Llegué al restaurante 1 hora antes. Quería asegurarme de que todo estuviera perfecto. Había elegido ese lugar porque César lo mencionó una vez, hace meses, cuando pasábamos frente a él en el auto. Dijo que le gustaría comer ahí algún día. Que se veía elegante. Que era el tipo de lugar donde la gente importante cenaba. El mesero me recibió con una sonrisa profesional y me llevó a una mesa larga en el centro del salón. Había flores blancas en el centro. Rosas y lirios. El tipo de flores que se ven en las bodas. Todo estaba preparado. Los cubiertos relucían bajo la luz. Las copas brillaban como si fueran de cristal fino. Yo me senté en una de las puntas y esperé. Llegaron poco a poco. Primero los amigos de César. Gente que yo no conocía. Hombres con trajes oscuros y mujeres con vestidos ajustados y tacones altos. Todos traían regalos envueltos en papel brillante. Me saludaron con cortesía, pero sus ojos no se quedaban en mí. Me miraban y luego miraban hacia otro lado, como si yo fuera parte de la decoración. Luego llegó Hortensia Aranda, la madre de Lucía. Una mujer alta, de cabello perfectamente peinado y labios rojos. Llevaba un vestido color crema y un collar de perlas. Caminó hacia la mesa como si fuera la dueña del lugar. Se sentó justo en el centro, frente a donde estaría César. Ni siquiera me miró. Finalmente llegaron César y Lucía. Él llevaba un traje gris que yo no había visto antes. Ella llevaba un vestido negro que le llegaba justo arriba de las rodillas y unos aretes largos que brillaban cada vez que movía la cabeza. Los dos se veían felices. Radiantes.
como si estuvieran en su propia película. César me abrazó rápido. Un abrazo de esos que no significan nada. Un abrazo que dura menos de 2 segundos. Gracias por venir, mamá. Te ves bien. Luego se fue a saludar a los demás. Lucía ni siquiera se acercó. Solo levantó la mano y me saludó desde lejos, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La cena comenzó. Pidieron vino. Mucho vino. Botellas y botellas que yo sabía que estaban sumando cientos de dólares a la cuenta. Pidieron entradas. Camarones, ostras, ensaladas con nombres que yo no podía pronunciar. Luego los platos principales. Carne, pescado, pasta. Todo en porciones pequeñas pero caras. Yo pedí lo más barato del menú. Una sopa. Ni siquiera tenía hambre. Las conversaciones fluían alrededor de mí, pero yo no era parte de ellas. Hablaban de viajes, de negocios, de personas que yo no conocía. Hortensia dominaba la mesa. Contaba historias que hacían reír a todos. Historias sobre Lucía cuando era niña. Historias sobre cómo ella había criado a sus hijos sola después de divorciarse. Cómo había construido su propia empresa. Cómo había logrado tanto. Y César la escuchaba con atención. Con admiración. Como si cada palabra que saliera de su boca fuera oro. Yo estaba ahí. En la punta de la mesa. Invisible. Entonces llegó el momento del brindis. César se puso de pie. Alguien golpeó una copa con un cuchillo y todos se callaron. Él levantó su copa de vino y sonrió. Esa sonrisa grande y brillante que siempre usaba cuando quería impresionar a alguien. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. 46 años. No puedo creer que ya tenga 46 años. Ha sido un camino largo. Lleno de desafíos. Pero también lleno de bendiciones. Y una de las bendiciones más grandes de mi vida ha sido tener a alguien que siempre ha estado ahí para mí. Alguien que me ha apoyado en los momentos más difíciles. Alguien que me ha enseñado lo que significa ser fuerte. Mi corazón empezó a latir más rápido. Pensé que iba a hablar de mí. Pensé que, después de todo, él me iba a agradecer. Que iba a reconocer todo lo que yo había hecho. Pero entonces giró hacia Hortensia. Hortensia. Tú has sido como una segunda madre para mí. No, más que eso. Has sido mi mayor apoyo. Mi guía. La persona que siempre creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Por eso quiero hacer este brindis por ti. Por la mujer que realmente me ha dado todo. Salud. Todos levantaron sus copas. Todos dijeron salud. Todos bebieron. Yo me quedé ahí, con mi copa todavía sobre la mesa, sintiendo como algo dentro de mí se quebraba. No era solo dolor. Era algo más profundo. Era la certeza de que yo nunca había importado. De que todo lo que había hecho, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todas las veces que dije que sí cuando quería decir que no, nada de eso había significado algo para él. Y entonces llegó la bolsa. Esa maldita bolsa. Y la placa. Y las risas. Me levanté. No dije nada. Solo me levanté. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla, y caminé hacia la salida. Nadie me detuvo. Nadie preguntó si estaba bien. Solo sentí sus miradas en mi espalda mientras cruzaba el restaurante. Afuera, el aire frío me golpeó la cara. Mis manos temblaban. No sabía si era por el frío o por la rabia o por la tristeza. Tal vez era todo junto. Caminé 1 cuadra. Luego 2. Hasta que mis piernas ya no pudieron más. Me senté en una banca de la calle y ahí fue cuando vi mi teléfono. 87 llamadas perdidas. Todas de César. No contesté ninguna de esas llamadas. Dejé que el teléfono vibrara en mi bolso hasta que finalmente se quedó en silencio. Me quedé sentada en esa banca durante casi 1 hora, mirando cómo la gente pasaba frente a mí. Parejas jóvenes tomadas de la mano. Familias con niños. Todos siguiendo con sus vidas mientras la mía se desmoronaba. Cuando finalmente llegué a casa, eran pasadas las 11 de la noche. Subí las escaleras despacio, aferrándome al barandal. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. Entré a mi apartamento y cerré la puerta con seguro. Me quité los zapatos. Me quité el abrigo. Me senté en el sofá con la placa todavía en mis manos. Vieja y olvidada.
Pasé los dedos sobre las letras grabadas y algo extraño sucedió. No lloré. Solo me quedé ahí, mirando al vacío, preguntándome cómo había llegado a este punto. Me llamo Ofelia Méndez. Tengo 71 años. Y esta es la historia de cómo perdí a mi hijo mucho antes de esa cena. César nació en una noche de invierno hace 46 años. Nació en un hospital público, en una sala llena de otras mujeres que también gritaban. Yo estaba sola. Mi esposo, Arturo, estaba trabajando en el turno nocturno de la fábrica. No pudo llegar a tiempo. Así que sostuve la mano de una enfermera que no conocía y empujé hasta que César salió de mí, llorando con esa fuerza que solo tienen los recién nacidos. Era pequeño, tan pequeño que cabía en mis 2 manos. Pero tenía unos pulmones enormes. Lloraba tanto que las otras madres se quejaban. La enfermera me dijo que era bueno, que significaba que era fuerte, que iba a sobrevivir. En ese entonces, eso era todo lo que yo quería, que sobreviviera. Arturo llegó al hospital 3 horas después, con el uniforme todavía manchado de grasa. Tenía los ojos rojos de cansancio, pero cuando cargó a César, su cara se iluminó. Es perfecto, Ofelia. Es perfecto. Y yo le creí. En ese momento, todo parecía perfecto. Pero la vida no es perfecta. La vida es dura y cruel y te quita las cosas cuando menos lo esperas. Vivíamos en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, una cocina diminuta, un baño que siempre tenía problemas con las tuberías. Pero era nuestra. Arturo trabajaba 12 horas al día en la fábrica de textiles. Yo trabajaba limpiando casas. 3 casas diferentes, 5 días a la semana. Dejaba a César con mi vecina, la señora Carmen Gallás, que cuidaba niños por unos pocos dólares. Los primeros años fueron los más difíciles. César era un niño enfermizo. Siempre estaba resfriado. Siempre tenía fiebre. Pasábamos más tiempo en el hospital que en casa. Cada visita costaba dinero que no teníamos. Cada medicamento era un sacrificio. Dejábamos de comer carne para comprar antibióticos. Dejábamos de pagar la luz a tiempo para poder pagar al doctor. Pero lo hacíamos. Porque eso es lo que hacen los padres. Lo dan todo. Recuerdo una noche en particular. César tenía 4 años. Había estado tosiendo durante días y esa noche la tos empeoró. No podía respirar bien. Su pecho subía y bajaba con dificultad. Arturo lo cargó y corrimos al hospital. Eran las 2 de la mañana. Hacía frío. Yo no llevaba abrigo. Solo corríamos. El doctor nos dijo que era neumonía, que necesitaba quedarse internado, que el tratamiento costaría $800. $800 que nosotros no teníamos. Arturo vendió su auto. Ese auto viejo que había comprado de segunda mano y que cuidaba como si fuera nuevo. Lo vendió en un día por la mitad de lo que valía. Y con ese dinero pagamos el hospital. César se recuperó. Pero Arturo tuvo que caminar 2 horas para llegar a la fábrica durante meses hasta que pudo ahorrar para otro auto. Nunca se quejó. Ni una sola vez. César creció. Dejó de enfermarse tanto. Se convirtió en un niño normal. Iba a la escuela, jugaba con los vecinos, hacía tareas. Yo seguía limpiando casas. Arturo seguía en la fábrica. Ahorrábamos cada centavo que podíamos. Queríamos que César tuviera una vida mejor que la nuestra. Queríamos que estudiara. Que fuera a la universidad. Que no tuviera que romperse la espalda trabajando como nosotros. Cuando César tenía 12 años, Arturo murió. Fue un accidente en la fábrica. Una máquina. Un error. Nadie tuvo la culpa, dijeron. Pero alguien tenía que tener la culpa. Alguien tenía que ser responsable de que mi esposo no volviera a casa esa noche. La fábrica nos dio $10,000. $10,000 por una vida. Por 32 años de trabajo. Por un hombre que se levantaba todos los días a las 5 de la mañana y regresaba a las 8 de la noche. $10,000. Lo tomé. No porque fuera suficiente, sino porque no tenía opción. Tenía un hijo que alimentar. Una casa que mantener. Cuentas que pagar. Después de eso, todo se volvió más difícil. Tuve que trabajar más. Empecé a limpiar 5 casas en lugar de 3.
Trabajaba de lunes a sábado. A veces incluso los domingos. Llegaba a casa tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Pero tenía que revisar las tareas de César. Tenía que asegurarme de que comiera bien. Tenía que ser mamá y papá al mismo tiempo. César cambió después de la muerte de su padre. Se volvió más callado, más distante. Pasaba horas encerrado en su habitación. Yo intentaba hablar con él, pero él me respondía con monosílabos. Sí, no, no sé, está bien. Pensé que era parte del duelo, que con el tiempo estaríamos bien de nuevo. Pero nunca volvimos a estar bien. Cuando César tenía 16 años, empezó a avergonzarse de mí. No lo decía con palabras, pero yo lo veía en sus ojos. Cuando sus amigos venían a casa, él les decía que entraran rápido y cerraba la puerta. No me presentaba. Cuando yo llegaba del trabajo con mi uniforme de limpieza, él desviaba la mirada. Una vez lo escuché hablando por teléfono con un amigo. Mi mamá es solo una empleada doméstica. No es gran cosa. Solo una empleada doméstica. Como si eso fuera lo único que yo era. Como si todos esos años limpiando casas para que él pudiera comer, para que pudiera estudiar, para que pudiera tener ropa limpia, no significaran nada. Pero no le dije nada. Tragué el dolor y seguí adelante. Porque eso es lo que hacía siempre. Seguir adelante. César se graduó de la preparatoria. Le dije que podía ir a la universidad. Que yo encontraría la manera de pagar. Pero él dijo que no. Que quería trabajar. Que quería ganar su propio dinero. Consiguió un trabajo en una oficina. Un trabajo sencillo, respondiendo teléfonos, archivando papeles. Pero era un comienzo. Empezó a ganar dinero y algo cambió en él. Se compró ropa nueva. Ropa cara. Empezó a salir más. A llegar tarde a casa. A veces no llegaba en absoluto. Se quedaba con amigos, decía. Conoció a Lucía cuando tenía 23 años. Ella trabajaba en la misma compañía, pero en un puesto más alto. Era la asistente del gerente. César me la presentó un domingo. Llegaron juntos a casa sin avisar. Esta es Lucía, mamá. Mi novia. Lucía era bonita. Tenía el cabello largo y negro, siempre perfectamente peinado. Usaba ropa elegante. Faldas entalladas, blusas de seda, zapatos de tacón que hacían ruido cuando caminaba. Me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mucho gusto, señora Méndez. Nos sentamos a comer. Yo había preparado pollo guisado con arroz. Era lo que siempre hacía los domingos. Lucía apenas tocó la comida. Movía el tenedor por el plato, pero no comía. Miraba alrededor de la casa con esa expresión que yo ya había visto antes. Esa expresión de alguien que está evaluando, juzgando, encontrando todo insuficiente. Después de esa visita, César empezó a venir menos. Llamaba de vez en cuando. Siempre con excusas. Estoy ocupado, mamá. Tengo mucho trabajo. Lucía y yo vamos a salir de la ciudad este fin de semana. Te llamo después. Se casaron 2 años después. Fue una boda pequeña. Bueno, pequeña para mí, porque yo no conocía a casi nadie ahí. La mayoría de los invitados eran amigos de Lucía. Su familia. Sus compañeros de trabajo. Yo estaba sentada en la tercera fila, usando un vestido que había comprado en una tienda de segunda mano. César ni siquiera me pidió que caminara con él al altar. Eso lo hizo Hortensia, la madre de Lucía. Esa debería haber sido la primera señal. Pero yo no quise verla. Después de la boda, las cosas empeoraron. César se mudó al apartamento de Lucía. Un lugar moderno en el centro de la ciudad, con ventanas grandes y pisos de madera. Yo lo visité una vez. Solo una vez. Lucía me recibió en la puerta con esa sonrisa fría que ya conocía. Pasa, Ofelia. Pero quítate los zapatos, por favor. Los pisos son nuevos. Me quité los zapatos. Entré descalza a su casa. César estaba en la sala, viendo televisión. Me saludó sin levantarse. Hola, mamá. Qué bueno que viniste. Me senté en el sofá. Todo era blanco. Las paredes, los muebles, las cortinas.
Todo tan limpio que daba miedo ensuciar algo. No me ofrecieron café. No me ofrecieron agua. Lucía se sentó junto a César y empezaron a hablar de sus planes. Querían viajar a Europa el próximo año. Querían comprar un auto nuevo. Querían redecorar el apartamento. Yo solo asentía. ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Me alegro por ustedes. Me fui 1 hora después. César no me acompañó a la puerta. Lucía sí. Cuando estaba a punto de salir, ella me puso la mano en el brazo. Ofelia, entiendes que César está construyendo su propia vida ahora, ¿verdad? Tiene responsabilidades. No puede estar yendo a visitarte todo el tiempo como antes. Espero que lo entiendas. Lo entendí. Entendí perfectamente que ya no era bienvenida. Los meses pasaron. César llamaba cada vez menos. Cuando yo lo llamaba, casi nunca contestaba. Cuando contestaba, la conversación duraba menos de 5 minutos. Estoy bien, mamá. Todo está bien. Tengo que colgar. Lucía me está esperando. Lucía siempre estaba esperando. Lucía siempre necesitaba algo. Lucía siempre era más importante. Cumplí 65 años. Nadie vino a visitarme. César me envió un mensaje de texto. Feliz cumpleaños, mamá. Espero que pases un buen día. Perdón, no puedo ir. Tenemos planes. Te quiero. Pasé mi cumpleaños sola. Compré un pequeño pastel en la panadería de la esquina. Me senté frente a la televisión y me lo comí sola. No había velas. No había canción. Solo yo, un tenedor, y un pastel que sabía a cartón. 2 años después, César me llamó. Fue extraño porque hacía meses que no sabía nada de él. Sonaba emocionado. Nervioso. Mamá, tengo noticias. Lucía y yo vamos a tener un bebé. Vas a ser abuela. Sentí algo en el pecho. Una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque iba a tener un nieto. Miedo porque sabía que Lucía no me dejaría ser parte de esa vida. Y tenía razón. El bebé nació 7 meses después. Un niño. Le pusieron Arturo, como mi esposo. César me llamó desde el hospital. Es un niño, mamá. Se llama Arturo. Pensé que te gustaría saberlo. Sí, me gustó saberlo. Pero me hubiera gustado más estar ahí. Me hubiera gustado cargar a mi nieto. Ver su cara. Contar sus dedos. Fui al hospital al día siguiente. Llevé flores y una manta que había tejido durante meses. Era celeste, con patitos blancos bordados en las esquinas. Había puesto todo mi amor en cada puntada. Cuando llegué a la habitación, Hortensia ya estaba ahí. Estaba cargando al bebé. Lucía estaba recostada en la cama, sonriendo. César estaba tomando fotos. Yo me quedé en la puerta, sosteniendo las flores y la manta. Nadie me había visto entrar. Finalmente, César levantó la vista. Oh, mamá. Llegaste. Pasa. Me acerqué. Le entregué las flores a Lucía. Ella las tomó sin mirarlas. Gracias. Ofelia. Qué lindas. Luego le mostré la manta. La hice yo misma. Para el bebé. Lucía la miró de arriba abajo. Ah, qué particular. Pero ya tenemos muchas mantas. Hortensia nos trajo un juego completo de la tienda. Ya sabes, de esas mantas orgánicas que recomiendan los pediatras. Hortensia sonrió. Hay que cuidar la piel del bebé. Los materiales sintéticos pueden causar alergias. Mi manta no era sintética. Era de lana. Lana real. Pero no dije nada. Solo asentí y guardé la manta de nuevo en mi bolso. César me dejó cargar a Arturo por 2 minutos. 2 minutos exactos. Porque luego Hortensia dijo que el bebé necesitaba descansar y me lo quitó de los brazos. Volví a casa con mi manta y mis flores marchitas. Nadie me preguntó si quería quedarme más tiempo. Nadie me ofreció café. Nadie me dio las gracias por haber ido. Los años siguientes fueron más de lo mismo. Yo llamaba para preguntar por el bebé. César me enviaba fotos de vez en cuando. Pero nunca me invitaban a visitarlos. Cuando yo preguntaba si podía ir, siempre había una excusa. Arturo está enfermo. Estamos muy ocupados.
Mejor otro día. Ese otro día nunca llegaba. Arturo creció sin conocerme. Para él, yo era una extraña. Una señora vieja que aparecía una vez al año con regalos que su madre guardaba en un closet y nunca usaba. Hortensia era su abuela. Hortensia era quien lo cuidaba cuando César y Lucía trabajaban. Hortensia era quien iba a sus festivales escolares. Hortensia era quien estaba en todas las fotos. Yo era nadie. Cumplí 70 años. Esta vez César sí vino a visitarme. Pero no vino solo. Vino con Lucía y con Arturo. Y con Hortensia. Los 4 llegaron a mi apartamento un sábado por la tarde. Trajeron un pastel. Uno pequeño, de esos que venden en el supermercado. Feliz cumpleaños, mamá. Queríamos celebrar contigo. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina. Era una mesa vieja, con una pata floja que yo había arreglado con un pedazo de cartón. Hortensia miraba todo con esa cara de desprecio que ya no me sorprendía. Arturo, el niño, estaba inquieto. Mamá, ¿ya nos podemos ir? Esto es aburrido. Lucía le acarició el cabello. En un rato, mi amor. Solo un rato más. Cortamos el pastel. Canté las mañanitas sola porque nadie más cantó conmigo. Comimos en silencio. César miraba su teléfono. Lucía también. Hortensia le daba pedazos de pastel a Arturo en la boca como si fuera un bebé, aunque ya tenía 8 años. Se fueron media hora después. Gracias por venir, les dije en la puerta. César me abrazó rápido. Sí, claro, mamá. Nos vemos pronto. Pero no nos vimos pronto. Pasaron 6 meses hasta que volví a verlo. Y ahora estamos aquí. Hace 3 semanas. La llamada que cambió todo. Eran las 9 de la noche. Yo estaba preparándome para dormir cuando el teléfono sonó. Era César. Mamá, ¿estás ocupada? Necesito hablar contigo. No, no estaba ocupada. Nunca estaba ocupada. Dime, hijo, ¿qué pasa? Él respiró hondo. Mamá, voy a cumplir 46 años el próximo mes. Y he estado pensando mucho sobre mi vida. Sobre todo lo que he logrado. Y quiero celebrarlo. Quiero hacer algo grande. Algo que todos recuerden. Me contó sobre el restaurante. Sobre cómo quería invitar a sus amigos, a la familia de Lucía, a sus compañeros de trabajo. Sobre cómo quería que fuera una noche especial. Perfecta. Pero, mamá, ya sabes cómo están las cosas. El negocio ha estado lento. Lucía tuvo que dejar su trabajo para cuidar a Arturo. Y bueno, el dinero está ajustado. Ahí venía. Siempre venía a eso. Al dinero. Estaba pensando que tal vez tú podrías ayudarnos. No es mucho. Solo para el restaurante. Para la comida. Sería como tu regalo para mí. Y yo te prometo, mamá, te prometo que después de esto voy a estar más presente. Voy a ir a visitarte más seguido. Vamos a pasar más tiempo juntos. Te lo prometo. Le pregunté cuánto costaba. $7,000, dijo. Pero es un lugar muy bueno, mamá. Muy elegante. El tipo de lugar donde se celebran cosas importantes. $7,000. Era casi todo lo que me quedaba en el banco. Mis ahorros. El dinero que había guardado para emergencias. Para si me enfermaba. Para si necesitaba ayuda. Pero era mi hijo. Mi único hijo. Y él me estaba prometiendo que las cosas serían diferentes. Le dije que sí. Como siempre le decía que sí. Está bien, César. Yo te ayudo. Él suspiró aliviado. Gracias. Mamá. Gracias. No sabes lo que esto significa para mí. Te voy a enviar los datos de la cuenta para que hagas la transferencia. Y mamá, una cosa más. La voz se le puso suave. Casi dulce. Quiero que vengas a la cena. Quiero que estés ahí. Es importante para mí que estés ahí. Esas palabras me derritieron. Claro que voy a estar ahí, hijo. No me lo perdería por nada del mundo. Colgamos. Hice la transferencia al día siguiente. $7,000. Vi como el número en mi cuenta bajaba. Quedaban 2,300. Eso era todo lo que tenía en el mundo.
Pero no importaba. César me había prometido que todo iba a cambiar. Las siguientes semanas esperé la cena con una mezcla de emoción y nervios. Me compré un vestido nuevo. Uno sencillo, pero bonito. Color gris. Fui a la peluquería por primera vez en años. Me arreglaron el cabello. Me maquillé un poco. Quería verme bien. Quería que César se sintiera orgulloso de mí. La noche de la cena llegó. Tomé un taxi hasta el restaurante. Cuando bajé y vi el lugar, sentí un nudo en el estómago. Era demasiado elegante. Demasiado caro. Las puertas eran de vidrio. Adentro todo brillaba. Tragué saliva y entré. El mesero me recibió en la entrada con una sonrisa cortés pero distante. ¿Tiene reservación, señora? Sí, dije. Estoy con el grupo de César Méndez. Es su cumpleaños. El mesero revisó una lista en su podio y asintió. Ah, sí. Por aquí, por favor. Me llevó a través del restaurante. Mis zapatos hacían ruido contra el piso de mármol. Podía sentir las miradas de otras personas sobre mí. Miradas que evaluaban. Que juzgaban. Mi vestido gris de repente me parecía viejo. Barato. Fuera de lugar. Me aferré a mi bolso y seguí al mesero. La mesa estaba en el centro del salón. Era larga. Podía sentar fácilmente a 20 personas. Había flores blancas en el centro. Rosas enormes y lirios que probablemente costaban más que mi vestido. Los cubiertos relucían bajo las luces de los candelabros. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Yo era la primera en llegar. El mesero me indicó un asiento en una de las puntas de la mesa. El extremo más alejado de donde estaría César. Me senté y puse mi bolso en mi regazo. Miré alrededor. El restaurante estaba lleno de gente elegante. Hombres con trajes caros. Mujeres con joyas que brillaban. Meseros que se movían con eficiencia silenciosa. Me sentí pequeña. Invisible. Como si no debiera estar ahí. Los invitados empezaron a llegar. Primero llegaron dos hombres jóvenes con trajes oscuros. Se saludaron entre ellos con esa familiaridad de gente que trabaja junta. Uno de ellos me miró brevemente y asintió. Buenas noches. Buenas noches, respondí. Pero ya habían girado hacia otra parte. Hablaban entre ellos sobre negocios. Sobre clientes. Sobre números que yo no entendía. Luego llegó un grupo de mujeres. Todas vestidas con ropa ajustada y elegante. Todas con tacones altos que las hacían parecer más altas de lo que realmente eran. Se sentaron cerca del centro de la mesa. Una de ellas me miró y sonrió con cortesía. Esa sonrisa vacía que la gente usa cuando no sabe quién eres pero sabe que debe ser amable. Hola. Hola. Respondí. Y eso fue todo. Más gente llegó. El restaurante se llenó de voces. De risas. De conversaciones que no incluían mi nombre. Yo me quedé sentada en mi extremo de la mesa, sosteniendo mi bolso, tratando de parecer cómoda. Pero no estaba cómoda. Estaba completamente fuera de lugar. Entonces ella llegó. Hortensia Aranda. La madre de Lucía. Entró al restaurante como si fuera la dueña. Llevaba un vestido color crema que le llegaba hasta las rodillas. Un collar de perlas gruesas rodeaba su cuello. Su cabello estaba peinado en ondas perfectas. Sus labios estaban pintados de rojo brillante. Caminaba con esa confianza que solo tienen las personas que nunca han tenido que preocuparse por el dinero. El mesero la saludó por su nombre. Señora Aranda. Qué gusto verla de nuevo. Ella sonrió. El gusto es mío, querido. ¿Dónde está mi lugar? El mesero la guió hasta el centro de la mesa. Justo frente a donde estaría César. El mejor asiento. El asiento de honor. Hortensia se sentó y de inmediato comenzó a saludar a los demás invitados. Los abrazaba. Los besaba en las mejillas. Reía con esa risa alta y musical que llenaba todo el espacio. Era el centro de atención. Todo el mundo la conocía. Todo el mundo la adoraba. Sus ojos pasaron sobre mí por un momento. Me miró como se mira a un mueble. Sin interés. Sin reconocimiento. Luego volvió su atención a las personas importantes. Yo seguía en mi extremo de la mesa. Sola.
Finalmente, César y Lucía llegaron. Él llevaba ese traje gris que yo no había visto antes. Probablemente nuevo. Comprado especialmente para esta noche. Lucía llevaba un vestido negro que abrazaba cada curva de su cuerpo. Sus aretes largos brillaban cada vez que movía la cabeza. Llevaba el cabello suelto, cayendo sobre sus hombros como una cascada negra. Entraron tomados de la mano, sonriendo, como estrellas de cine. Todo el mundo se puso de pie para saludarlos. Aplaudieron. Gritaron feliz cumpleaños. César levantó la mano como agradeciéndoles. Lucía sonreía a su lado, posando para las fotos que todos estaban tomando. César me vio. Por un segundo, nuestras miradas se encontraron. Él sonrió. Caminó hacia mí. Mamá, gracias por venir. Me abrazó. Fue un abrazo rápido. Un abrazo que no significaba nada. 2 segundos y se alejó. Te ves bien, dijo sin mirarme realmente. Luego se fue a saludar a los demás. Lucía ni siquiera se acercó. Solo levantó la mano desde lejos y me saludó con los dedos. Hola. Ofelia. Una sonrisa fría. Ojos que no se quedaban en mí. Y luego ya estaba abrazando a su madre. Mamá, qué linda te ves. Ese vestido es hermoso. Todos se sentaron. César en la cabecera de la mesa. Lucía a su derecha. Hortensia a su izquierda. Los demás invitados llenaron los espacios entre ellos. Yo seguía en mi extremo. Tan lejos que apenas podía escuchar lo que decían. Los meseros trajeron vino. Botellas con etiquetas elegantes. Nombres franceses que yo no podía pronunciar. Llenaron las copas. César levantó la suya. Por esta noche increíble. Por estar rodeado de las personas que amo. Todos brindaron. Todos bebieron. Yo sostuve mi copa pero no bebí. El vino me parecía amargo. Trajeron las entradas. Camarones sobre hielo. Ostras crudas con limón. Ensaladas con nombres largos y complicados. Yo no había pedido nada todavía. El mesero se acercó. ¿Qué desea ordenar, señora? Miré el menú. Todo era tan caro. Tan innecesariamente caro. Solo una sopa, por favor. ¿Qué tipo de sopa? La que sea. La más sencilla. El mesero asintió y se fue. Yo miré hacia el centro de la mesa. Todos estaban riendo. Comiendo. Disfrutando. Hortensia contaba una historia. Algo sobre unas vacaciones en Europa. Todos escuchaban con atención. César se reía. Lucía le tocaba el brazo a su madre con cariño. Era una familia perfecta. Y yo no era parte de ella. Mi sopa llegó. Era pequeña. Una taza blanca con un líquido cremoso adentro. Probé una cucharada. No tenía sabor. O tal vez era yo. Tal vez nada tenía sabor ya. Las conversaciones fluían alrededor de mí. Hablaban de negocios. De viajes. De gente que yo no conocía. Hortensia dominaba cada tema. Contaba anécdotas que hacían reír a todos. Hablaba de cómo había criado a sus 3 hijos sola después del divorcio. De cómo había construido su propia empresa de bienes raíces. De cómo había logrado tanto con tan poco. Y César la escuchaba como si cada palabra fuera oro. Como si ella fuera la persona más fascinante del mundo. Mamá Hortensia, decía él. Así la llamaba. Mamá Hortensia. Como si fuera su verdadera madre. Yo estaba ahí. A menos de 5 metros. Pero para él, yo no existía. Trajeron los platos principales. Carne. Pescado. Pasta con salsas elaboradas. Todo servido en platos grandes con porciones pequeñas. Arte en un plato, pensé. Pero arte que cuesta cientos de dólares. César había pedido el corte más caro. Un filete que costaba $120. Lucía pidió langosta. Hortensia pidió salmón importado. Yo terminé mi sopa. No pedí nada más. No tenía hambre de todas formas. Solo quería que la noche terminara. Quería irme a casa. Acostarme en mi cama. Olvidar que alguna vez pensé que esta noche sería diferente. Pero la noche no había terminado. De hecho,
Lo peor aún no había llegado. Un mesero trajo un pastel. Era enorme. 3 pisos de chocolate decorado con flores de azúcar. En la parte superior, con letras doradas, decía, «Feliz cumpleaños César». 46 velas ardían sobre él. Las luces del restaurante se atenuaron. Alguien empezó a cantar. Todos se unieron. «Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños». César sonreía. Esa sonrisa grande que usaba cuando quería impresionar. Cerró los ojos. Sopló las velas. Todos aplaudieron. Lucía lo besó. Hortensia le dio un abrazo largo. Yo aplaudí también. Desde mi extremo de la mesa, donde nadie me veía. Cortaron el pastel. Sirvieron pedazos grandes en platos pequeños. Yo no recibí ninguno. Nadie me ofreció. O tal vez me ofrecieron y yo no escuché. Ya no estaba segura de nada. Entonces César se puso de pie. Alguien golpeó su copa con un cuchillo. El sonido cristalino resonó por todo el restaurante. Todos se callaron. Todas las miradas se dirigieron a él. Él levantó su copa de vino. Sonrió. Y comenzó a hablar. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche. Su voz era clara. Segura. 46 años. No puedo creer que ya tenga 46 años. Ha sido un camino largo. Lleno de desafíos. Pero también lleno de bendiciones. Mi corazón empezó a latir más rápido. Esto era el momento. El momento en que él me agradecería. En que reconocería todo lo que había hecho. Los sacrificios. Las noches sin dormir. El dinero. Todo. Y una de las bendiciones más grandes de mi vida ha sido tener a alguien que siempre ha estado ahí para mí. Alguien que me ha apoyado en los momentos más difíciles. Alguien que me ha enseñado lo que significa ser fuerte. Alguien que me ha mostrado lo que es el amor incondicional. Sí, eso era yo. Yo había estado ahí. Yo lo había apoyado. Yo lo había amado incondicionalmente. Pero entonces él giró. No hacia mí. Hacia Hortensia. Hortensia, tú has sido como una segunda madre para mí. Las palabras me golpearon como piedras. No, más que eso. Has sido mi mayor apoyo. Mi guía. La persona que siempre creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Sentí como mis manos se volvían frías. Sentí como algo dentro de mí se quebraba. Por eso quiero hacer este brindis por ti. Por la mujer que realmente me ha dado todo. Por la mujer que es mi verdadera inspiración. Salud. Todos levantaron sus copas. Todos dijeron salud. Todos bebieron. Hortensia se puso de pie. Abrazó a César. Él la abrazó de vuelta. Lucía se unió al abrazo. Los 3 se quedaron ahí, abrazados, mientras todos aplaudían. Yo me quedé sentada. Con mi copa todavía sobre la mesa. Con mis manos temblando. Con lágrimas que amenazaban con salir, pero que me negaba a derramar. No aquí. No frente a ellos. El abrazo entre César, Lucía y Hortensia parecía eterno. Las cámaras de los teléfonos capturaban el momento desde todos los ángulos. Todos sonreían. Todos celebraban. Y yo seguía ahí, sentada en mi extremo de la mesa, invisible para todos. Invisible para mi propio hijo. Las palabras que acababa de escuchar resonaban en mi cabeza una y otra vez. La mujer que realmente me ha dado todo. La mujer que es mi verdadera inspiración. Como si yo nunca hubiera existido. Como si todos esos años de sacrificio hubieran sido un sueño que solo yo recordaba. Entonces César se separó del abrazo. Caminó hacia su asiento y tomó algo de debajo de la mesa. Una bolsa de regalo. Era grande, envuelta en papel brillante con un lazo dorado en la parte superior. La sostuvo en alto para que todos la vieran y luego caminó hacia mí. Mi corazón dio un salto. Tal vez había entendido mal. Tal vez el verdadero agradecimiento venía ahora. Tal vez esta era su forma de decirme que yo también importaba. Se detuvo frente a mí. Todos miraban. Mamá, esto es para ti. Extendió la bolsa hacia mí. Tomé la bolsa con manos temblorosas. Era pesada. Extrañamente pesada para su tamaño.
Abrí el papel con cuidado mientras todos se inclinaban hacia adelante para ver qué había dentro. Metí la mano y sentí algo frío. Metal. Saqué el objeto y lo sostuve frente a mí. Era una placa. Una placa de metal barato con letras grabadas que decían, vieja y olvidada. El silencio duró solo un segundo. Luego alguien soltó una risita. Luego otra. Y otra más. Hasta que toda la mesa estaba riendo. No era una risa alegre. Era esa risa incómoda que surge cuando alguien cruza una línea, pero nadie tiene el valor de detenerlo. Era la risa de personas que saben que algo está mal, pero prefieren reír que enfrentar la incomodidad. Miré a César. Él estaba sonriendo. Esa sonrisa que yo conocía desde que era un niño. Pero ahora esa sonrisa no tenía nada de dulce. Era cruel. Era calculada. Era la sonrisa de alguien que disfruta el poder que tiene sobre otra persona. Lucía se acercó a él y le dio un beso en la mejilla. «Eres terrible», le dijo riendo. Pero lo dijo con cariño. Con admiración. Como si humillarme fuera algo digno de celebrar. Hortensia también reía. Se tapaba la boca con la mano, pero sus ojos brillaban de satisfacción. Los demás invitados miraban entre ellos, algunos incómodos, otros entretenidos. Pero nadie dijo nada. Nadie me defendió. Nadie preguntó si yo estaba bien. Yo sostuve la placa en mis manos. Sentí el peso del metal. Sentí el peso de esas 3 palabras. Vieja y olvidada. Pasé los dedos sobre las letras grabadas. Estaban frías. Tan frías como mi corazón en ese momento. Miré a César a los ojos. Buscaba algo. Algún rastro de arrepentimiento. Alguna señal de que esto era solo una broma de mal gusto que él no había pensado bien. Pero no encontré nada. Sus ojos estaban vacíos. O tal vez llenos de algo que yo no quería reconocer. Desprecio. Eso es lo que vi. Desprecio puro. El calor me subió por el cuello. Sentía mi cara arder. Sentía las miradas de todos sobre mí. Esperaban mi reacción. Esperaban que riera. Que dijera que era gracioso. Que fingiera que todo estaba bien. Pero no pude. No pude fingir más. No pude seguir siendo la madre sumisa que acepta cualquier cosa con una sonrisa. Algo dentro de mí dijo basta. Guardé la placa de vuelta en la bolsa. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero logré mantenerme firme. Nadie dijo nada. Nadie preguntó a dónde iba. Solo me miraban con curiosidad. Como si fuera parte del espectáculo. Caminé hacia la salida. Cada paso era un esfuerzo. Podía sentir sus ojos en mi espalda. Podía imaginar lo que estaban pensando. Pobrecita. Qué sensible. No puede aguantar una broma. Pero no me importó. Ya no me importaba lo que pensaran. Solo quería salir de ahí. Salir de ese lugar lleno de luces falsas y sonrisas vacías. El mesero me vio pasar y abrió la puerta. Salí a la calle. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Respiré hondo. 1 vez. 2 veces. Tratando de calmar el temblor en mi pecho. Caminé sin rumbo. 1 cuadra. 2 cuadras. Mis zapatos me lastimaban, pero no me detuve. No podía detenerme. Si me detenía, si pensaba demasiado en lo que acababa de pasar, sabía que me derrumbaría ahí mismo en la calle. Y no podía permitirme eso. No todavía. Finalmente, mis piernas ya no pudieron más. Encontré una banca en una parada de autobús vacía y me senté. Puse la bolsa con la placa junto a mí. Saqué mi teléfono del bolso. La pantalla estaba llena de notificaciones. 87 llamadas perdidas. Todas de César. Una tras otra. Y mensajes. Docenas de mensajes. Los leí uno por uno. Mamá, ¿dónde estás? Mamá, era solo una broma. No te lo tomes así. Mamá, estás exagerando. Mamá, todo el mundo está preguntando por ti. Mamá, me estás avergonzando. Mamá, contesta. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Pero no había disculpas. No había arrepentimiento. Solo molestia. Molestia porque yo me había atrevido a arruinar su noche perfecta.
Molestia porque había expuesto su crueldad frente a todos. Apagué el teléfono. No quería leer más. No quería escuchar más excusas. Me quedé sentada en esa banca durante casi una hora, viendo cómo la gente pasaba. Parejas jóvenes riendo. Familias caminando juntas. Un padre cargando a su hija sobre los hombros mientras ella gritaba de alegría. Y yo ahí, sola, con una placa que decía vieja y olvidada. Como si el universo hubiera decidido que esas palabras eran mi verdad. Finalmente me levanté. Llamé a un taxi. El conductor era un hombre mayor, con cabello gris y arrugas profundas alrededor de los ojos. Me miró por el espejo retrovisor. «¿Está bien, señora?» Asentí. «Estoy bien». Pero ambos sabíamos que estaba mintiendo. Llegué a casa pasadas las 11 de la noche. Subí las escaleras despacio. Cada escalón era una montaña. Entré a mi apartamento y cerré la puerta con seguro. Me quité los zapatos. Me quité el abrigo. Me senté en el sofá con la placa todavía en mis manos. Vieja y olvidada. Esas palabras me perseguían. Me rodeaban. Me ahogaban. Pero no lloré. No en ese momento. En lugar de eso, sentí algo diferente. Algo que no había sentido en años. Rabia. No era la rabia explosiva que hace gritar. Era la rabia fría. La rabia que te hace pensar. La rabia que te da claridad. Encendí mi teléfono de nuevo. Los mensajes seguían llegando. Ahora había algunos de Lucía también. «Ofelia, por favor no hagas un drama de esto. Era solo una broma. César está muy molesto». Los ignoré todos. En lugar de eso, abrí mis contactos. Busqué un nombre que no había marcado en años. Laura Muñoz. Mi antigua vecina. La mujer a quien yo había ayudado hace tanto tiempo cuando ella no tenía nada. Cuando su esposo la había dejado con 2 hijos pequeños y sin dinero. Yo le había dado trabajo limpiando casas conmigo. Le había prestado dinero que nunca me devolvió, pero que nunca le reclamé. Le había cuidado a sus hijos cuando ella tenía que trabajar en las noches. Laura se había ido de la ciudad hace 10 años. Nos habíamos perdido el contacto. Pero de vez en cuando me enviaba un mensaje, preguntando cómo estaba, diciéndome que nunca olvidaría lo que hice por ella. Miré su nombre en la pantalla. Dudé por un momento. ¿Debía llamarla? ¿Debía molestarla con mis problemas después de tanto tiempo? Pero algo dentro de mí me decía que sí, que ella era la única persona en quien podía confiar ahora. Marqué su número. El teléfono sonó 3 veces. Luego escuché su voz. «¿Ofelia? ¿Eres tú?» «Sí, Laura. Soy yo». Su voz cambió inmediatamente. Se volvió seria, preocupada. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Y ahí, sentada en mi sofá, en mi apartamento vacío, con una placa cruel en mis manos, finalmente dejé salir todo. Le conté sobre la cena, sobre el brindis, sobre la placa, sobre cómo César me había humillado frente a todos. Laura escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo una pausa larga. Luego ella habló. Su voz era diferente ahora. Firme, decidida. «Ofelia, tengo que contarte algo. Algo que descubrí hace 2 semanas, pero no sabía si debía decírtelo. Ahora sé que debo hacerlo». Laura respiró hondo del otro lado de la línea. Su voz sonaba tensa, como si estuviera luchando con algo que había guardado por demasiado tiempo. «Ofelia, hace 2 semanas mi prima Carmen vino a visitarme. Ella trabaja en una notaría en tu ciudad. Estábamos tomando café cuando mencionó algo que me heló la sangre. Mencionó tu nombre. Dijo que había visto documentos. Documentos sobre ti. Sobre tu casa. Sobre una solicitud de internamiento». Hizo una pausa. Yo podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. «¿Internamiento? ¿De qué estás hablando?» Laura continuó. «Ofelia, César y Lucía están planeando internarte en un asilo. Un asilo de cuidado permanente. Han estado preparando los papeles durante meses. Tienen una orden de tutela preparada. Dicen que ya no puedes cuidarte sola. Que estás senil. Que necesitas supervisión constante. Todo es mentira, por supuesto.
Pero tienen documentos. Tienen testigos falsos. Tienen todo preparado. Las palabras me golpearon como olas. Una tras otra. Cada una más fuerte que la anterior. ¿Por qué? ¿Por qué harían eso? Laura suspiró. Por tu casa. Ofelia. Quieren tu casa. Y quieren tu dinero. Bueno, lo que queda de tu dinero. Según los documentos que vio Carmen, planean vender tu apartamento apenas te internen. Ya tienen un comprador. Ya tienen todo arreglado. Te van a meter en ese lugar y van a desaparecer con todo lo que tienes. Me quedé en silencio. No podía hablar. No podía respirar. Mi propia casa. La casa que Arturo y yo compramos hace 40 años. La casa donde criamos a César. La casa donde pasamos noches sin dormir cuando él estaba enfermo. La casa que había pagado con décadas de trabajo. Ellos querían quitármela. Laura continuó hablando. Ofelia, hay más. Carmen me pasó copias de algunos documentos. Los tengo aquí conmigo. Hay correos electrónicos entre César y Lucía. Hay mensajes donde hablan de ti como si fueras un problema que necesitan resolver. Como si fueras una carga. Dicen que ya hicieron todo lo posible para mantenerte feliz. Que te dieron atención cuando pudieron. Pero que ahora necesitan pensar en su propio futuro. En el futuro de Arturo. Dicen que tu apartamento vale al menos $200,000. Que con ese dinero pueden comprar una casa más grande. Mandar a Arturo a una escuela privada. Vivir mejor. Y tú solo serías un obstáculo en sus planes. Cerré los ojos. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De traición. De dolor tan profundo que no tenía nombre. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que cargué en mi vientre. El niño que alimenté con mi propio cuerpo. El niño por quien sacrifiqué todo. Me estaba traicionando de la manera más cruel posible. Laura habló de nuevo. Su voz era más suave ahora. Ofelia, sé que esto es difícil de escuchar. Sé que duele. Pero necesitas saberlo. Necesitas protegerte. Porque si no haces algo ahora, en unas semanas van a venir por ti. Van a decir que tuviste un episodio. Que te confundiste. Que te perdiste. Van a llamar a los servicios sociales. Van a presentar esos documentos falsos. Y te van a llevar. Una vez que estés dentro de ese lugar, será casi imposible salir. Abrí los ojos. Miré alrededor de mi apartamento. Las paredes que conocía de memoria. Los muebles que había comprado uno por uno. Las fotos en la pared de César cuando era niño. Su sonrisa inocente. Sus ojos brillantes. ¿Dónde se había ido ese niño? ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me veía como nada más que un obstáculo? Laura, necesito ver esos documentos. Necesito ver las pruebas. Ella respondió inmediatamente. Puedo estar ahí mañana. Voy a tomar el primer autobús. Llego alrededor del mediodía. Te llevo todo lo que tengo. Y Ofelia, hay algo más. Carmen conoce a un abogado. Un buen abogado que se especializa en casos de abuso de ancianos y fraude familiar. Ella ya habló con él. Está dispuesto a ayudarte. Sin costo inicial. Solo cobra si ganamos el caso. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sofá, mirando el techo, pensando en todo lo que Laura me había dicho. Pensando en cómo había llegado hasta aquí. Pensando en todas las señales que había ignorado. Las visitas que nunca sucedían. Las llamadas que nunca llegaban. Las promesas vacías. Todo tenía sentido ahora. César nunca había tenido la intención de estar más presente en mi vida. La cena de cumpleaños no había sido un gesto de amor. Había sido una última humillación antes de deshacerse de mí para siempre. La placa, vieja y olvidada, no había sido una broma cruel. Había sido una declaración. Una declaración de lo que él realmente pensaba de mí. Laura llegó al día siguiente exactamente al mediodía. Tocó la puerta y cuando abrí, me abrazó. Fue un abrazo largo. Un abrazo real. El tipo de abrazo que no había recibido en años. Ella era más joven que yo, tal vez 55 años, pero los años habían sido buenos con ella. Se veía fuerte.
Se veía segura. Llevaba una carpeta gruesa bajo el brazo. Entramos a la sala y ella puso la carpeta sobre la mesa. Ofelia, esto es todo lo que Carmen pudo conseguir. Hay más documentos en la notaría, pero estos son suficientes para empezar. Abrí la carpeta. Adentro había copias de correos electrónicos, mensajes de texto, documentos legales. Empecé a leer. Cada palabra era una puñalada. Un correo de Lucía a César decía: ya hablé con el abogado. Dice que necesitamos demostrar que tu madre ya no puede tomar decisiones por sí misma. Podemos conseguir un par de testigos que digan que la vieron confundida. Mi tía puede ayudar. Ella conoce gente en servicios sociales. Otro correo de César respondía: perfecto. Mientras más rápido hagamos esto, mejor. Ya encontré un lugar. Cuesta $1,200 al mes. Pero una vez que vendamos su apartamento, podemos pagarlo por años si es necesario. Aunque honestamente, no creo que dure tanto. Esas últimas palabras me rompieron. No creo que dure tanto. Hablaban de mí como si ya estuviera muerta. Como si fuera solo cuestión de tiempo. Seguí leyendo. Había más. Mensajes entre Lucía y Hortensia. Su madre le escribía: estoy muy orgullosa de cómo estás manejando esto. Esa mujer ha sido una carga para César durante años. Es hora de que ustedes piensen en su propia familia. Lucía respondía: lo sé, mamá. César se siente culpable a veces. Pero yo le recuerdo que ella vivió su vida. Ahora nos toca a nosotros vivir la nuestra. Cerré la carpeta. No podía leer más. Laura me puso la mano en el hombro. Ofelia, sé que es horrible. Pero ahora tienes pruebas. Ahora puedes defenderte. El abogado que te mencioné, su nombre es Manuel Treviño. Él puede usar estos documentos para detener el internamiento. Puede presentar cargos por fraude, por intento de robo, por abuso financiero. Ellos van a pagar por esto. Te lo prometo. Miré a Laura. Esta mujer a quien yo había ayudado tantos años atrás. Esta mujer que no me debía nada pero que estaba aquí, luchando por mí. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te importa tanto? Ella sonrió. Una sonrisa triste pero sincera. Porque tú me salvaste, Ofelia. Cuando nadie más me ayudó, tú lo hiciste. Sin preguntar. Sin esperar nada a cambio. Me diste trabajo. Me prestaste dinero. Cuidaste a mis hijos. Nunca olvidé eso. Y nunca voy a olvidarlo. Ahora es mi turno de salvarte a ti. Esa tarde llamamos a Manuel Treviño. Él vino a mi apartamento esa misma noche. Era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y lentes gruesos. Traía un maletín de cuero viejo. Se sentó en mi sofá y revisó todos los documentos que Laura había traído. Después de una hora, levantó la vista. Señora Méndez, esto es grave. Muy grave. Pero también es claro. Tenemos pruebas contundentes de fraude e intento de robo. Podemos detener el internamiento inmediatamente. Podemos presentar cargos. Podemos asegurarnos de que su hijo y su nuera enfrenten consecuencias legales. Pero necesito que me diga algo. ¿Está lista para hacer esto? Porque una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Lo miré a los ojos. Pensé en César. En el niño que fue. En el hombre en que se convirtió. Pensé en todos los años que pasé esperando que me amara. Esperando que me valorara. Esperando migajas de afecto. Y pensé en esa placa. Vieja y olvidada. Sí, le dije. Estoy lista. Manuel Treviño abrió su maletín y sacó varios documentos. Empezó a explicarme el proceso con una calma que me tranquilizaba. Señora Méndez, lo primero que vamos a hacer es presentar una orden de protección. Esto evitará que su hijo o su nuera puedan acercarse a usted o a su propiedad sin autorización judicial. Segundo, vamos a notificar a la notaría sobre el fraude. Los documentos que ellos prepararon son ilegales porque se basan en testimonios falsos. Tercero, vamos a presentar una demanda civil por intento de fraude y abuso financiero. Y cuarto, vamos a asegurarnos de que las autoridades competentes investiguen si hay más víctimas en situaciones similares. Esto no es solo por usted, señora Méndez.
Es por todas las personas mayores que están siendo explotadas por sus propias familias. Asentí mientras él hablaba. Cada palabra que decía me daba más fuerza, más claridad. Por primera vez en años, sentía que alguien me estaba tomando en serio, que alguien me estaba defendiendo. Laura se sentó a mi lado y tomó mi mano. Manuel continuó. Ahora, necesito que entienda algo importante. Una vez que presentemos estos documentos, su hijo va a recibir notificaciones oficiales. Va a saber que usted está tomando acciones legales. Va a intentar contactarla. Va a intentar manipularla. Va a prometer que todo fue un malentendido, que él nunca quiso hacerle daño. Va a llorar. Va a suplicar. Va a usar cada herramienta emocional que tenga para hacer que usted retire los cargos. Necesito que esté preparada para eso. Necesito que sea fuerte. Lo miré directamente a los ojos. Llevo siendo fuerte toda mi vida, señor Treviño. Puedo soportar un poco más. Él sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Eso es exactamente lo que necesitaba escuchar. Entonces empecemos. Pasamos las siguientes 3 horas revisando cada detalle. Manuel tomaba notas. Hacía preguntas. Laura ayudaba a organizar los documentos. Yo les contaba todo. Desde el principio. Desde que César era niño hasta la humillación en el restaurante. Cada sacrificio. Cada promesa rota. Cada mentira. Manuel escuchaba sin interrumpir. Cuando terminé, él cerró su libreta. Señora Méndez, usted tiene un caso muy sólido. No solo por el intento de internamiento ilegal, sino también por abuso emocional y explotación financiera. Los $7,000 que usted pagó por esa cena pueden ser considerados como dinero obtenido mediante manipulación. Podemos recuperar ese dinero. Y podemos asegurarnos de que ellos paguen por lo que hicieron. Manuel se fue cerca de las 10 de la noche. Me dejó copias de todos los documentos que íbamos a presentar. Me explicó que en 2 días yo recibiría las notificaciones oficiales de que el proceso había comenzado. Y que al mismo tiempo, César y Lucía también recibirían las suyas. Laura se quedó esa noche. Durmió en el sofá. Dijo que no quería dejarme sola. Y honestamente, yo tampoco quería estar sola. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía completamente abandonada. Los 2 días pasaron rápido. Manuel llamó el miércoles por la tarde. Señora Méndez, los documentos han sido presentados. Las notificaciones fueron enviadas esta mañana. Su hijo debe haberlas recibido hace unas horas. Prepárese. Colgué el teléfono y esperé. No tuve que esperar mucho. A las 6 de la tarde, mi teléfono empezó a sonar. Era César. No contesté. Llamó de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Dejé que sonara. Luego llegaron los mensajes. Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué recibí una notificación legal? ¿Qué está pasando? Llámame. Por favor. Necesito hablar contigo. Los mensajes seguían llegando. Cada uno más desesperado que el anterior. Mamá, esto es un error. Tiene que ser un error. Yo nunca haría nada para lastimarte. Tú lo sabes. Por favor. Llámame. Podemos resolver esto. Luego llegó un mensaje de Lucía. Ofelia, no sé qué te dijeron, pero todo esto es un malentendido. César está destrozado. Está llorando. No puede creer que pienses que él te haría daño. Por favor, habla con nosotros. Somos familia. Los ignoré todos. Laura estaba sentada a mi lado. Me miraba con orgullo. Estás haciendo lo correcto. Ofelia, no cedas. Asentí. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Pero eso no hacía que fuera más fácil. Porque a pesar de todo, a pesar de la traición y el dolor, César seguía siendo mi hijo. Y una parte de mí, esa parte que había pasado toda mi vida amándolo, todavía dolía. Al día siguiente, César apareció en mi puerta. Tocó el timbre insistentemente. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Necesitamos hablar. Laura me miró. ¿Quieres que me encargue de esto? Negué con la cabeza. No. Yo me encargo. Me acerqué a la puerta pero no la abrí. Hablé a través de ella.
César, hay una orden de protección. No puedes estar aquí. Necesitas irte. Su voz sonaba rota, desesperada. Mamá, por favor. Solo déjame explicarte. Todo esto es un error. Yo nunca planeé internarte. Eso fue idea de Lucía. Yo solo seguí la corriente porque pensé que era lo mejor para ti. Pero me equivoqué. Me equivoqué y lo siento. Por favor, déjame entrar. Sus palabras eran exactamente lo que Manuel había predicho. La manipulación. Las excusas. Echarle la culpa a alguien más. Respiré hondo. César, tengo copias de los correos electrónicos. Tengo los mensajes. Sé exactamente lo que planeaban hacer. No fue un error. Fue una decisión consciente. Decidieron que yo era un problema que necesitaban eliminar. Decidieron que mi casa valía más que yo. Decidieron que ya no me necesitaban. Hubo un silencio largo del otro lado de la puerta. Luego escuché sollozos. O al menos sonidos que parecían sollozos. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Fui un idiota. Fui egoísta. Pero puedo cambiar. Puedo ser mejor. Por favor, dame una oportunidad. No destruyas nuestra familia por esto. Cerré los ojos. Sus palabras me dolían. Pero había algo en su tono que no era genuino. Algo calculado. Algo falso. No estoy destruyendo nuestra familia. César, tú ya hiciste eso. Hace mucho tiempo. Cuando decidiste que tu suegra era más importante que tu madre. Cuando me humillaste en ese restaurante. Cuando planeaste robarme todo lo que tengo. Nuestra familia se destruyó en el momento en que dejaste de verme como tu madre y empezaste a verme como un obstáculo. Ahora, por favor, vete. Si no te vas, voy a llamar a la policía. Escuché sus pasos alejándose. Escuché el sonido del elevador. Me quedé de pie frente a la puerta durante varios minutos. Temblando. Laura se acercó y me abrazó. Lo hiciste bien. Estoy orgullosa de ti. Esa noche, César envió un último mensaje largo. Mamá, no sé qué te dijeron o quién te convenció de hacer esto, pero estás cometiendo un error. Yo soy tu hijo. Tu único hijo. Te he dado problemas, lo admito. Pero nunca quise lastimarte. Todo lo que hice fue porque pensé que era lo mejor. Esa cena fue cara, sí, pero yo planeaba pagarte después. La broma con la placa fue de mal gusto, lo sé, pero era solo eso, una broma. Y lo del asilo, solo estábamos explorando opciones por si algún día las necesitaras. No era algo inmediato. Pero ahora, con estas demandas, con estas acusaciones, me estás arruinando la vida. Le estás arruinando la vida a Lucía. A Arturo. Tu propio nieto. ¿Es eso lo que quieres? ¿Destruir a tu familia? Si continúas con esto, si no retiras los cargos, entonces ya no tendremos nada que ver contigo. Nunca más. Piénsalo bien, mamá. Porque esta es tu última oportunidad. Leí el mensaje 3 veces. Busqué alguna disculpa real. Algún reconocimiento genuino de lo que había hecho. Pero no lo encontré. Solo encontré amenazas disfrazadas de preocupación. Solo encontré manipulación envuelta en palabras bonitas. Borré el mensaje. Bloqueé su número. Bloqueé el número de Lucía. Bloqueé todo lo que me conectaba con ellos. Laura me miró. ¿Estás segura? Asentí. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Manuel llamó al día siguiente con noticias. Señora Méndez, César y Lucía contrataron a un abogado. Van a intentar pelear esto. Pero honestamente, no tienen caso. Las pruebas son demasiado claras. Lo más probable es que su abogado les aconseje llegar a un acuerdo. Pero eso depende de usted. ¿Está dispuesta a negociar o quiere llevar esto hasta el final? Lo pensé por un momento. Luego respondí. Hasta el final, señor Treviño. Quiero que enfrenten las consecuencias completas de lo que hicieron. Él suspiró. Entendido. Entonces así será. Las semanas siguientes fueron una tormenta. Manuel me mantenía informada de cada desarrollo. César y Lucía habían contratado a un abogado caro, uno de esos que aparecen en anuncios de televisión prometiendo ganar casos imposibles.
Intentaron argumentar que los documentos habían sido malinterpretados, que nunca tuvieron la intención de internarme sin mi consentimiento, que solo estaban explorando opciones para mi futuro bienestar. Pero Manuel desmontó cada uno de sus argumentos con las pruebas que teníamos. Los correos electrónicos eran claros. Los mensajes de texto eran explícitos. No había espacio para interpretaciones. La notaría donde habían preparado los documentos fraudulentos comenzó su propia investigación interna. La prima de Laura, Carmen, fue clave en esto. Ella testificó que había visto irregularidades en los papeles, que los testigos que supuestamente habían declarado sobre mi supuesta incapacidad mental nunca habían estado en la misma habitación conmigo, que todo había sido fabricado. La notaría suspendió al empleado que había procesado los documentos. Abrieron una investigación sobre cuántos casos similares había manejado. Resultó que César y Lucía no eran los únicos clientes que habían intentado hacer esto. Había al menos otros 4 casos de familias tratando de declarar a sus parientes mayores como incapaces para quedarse con sus propiedades. La historia comenzó a filtrarse a los medios locales. Un periódico pequeño publicó un artículo sobre el aumento de casos de abuso financiero contra personas mayores. No mencionaron nombres específicos, pero describieron situaciones casi idénticas a la mía. Familias que manipulaban, que mentían, que robaban a sus propios padres y abuelos. El artículo se volvió viral en redes sociales. La gente estaba indignada. Comenzaron a compartir sus propias historias, sus propias experiencias con familiares que los habían traicionado. Se formó un movimiento, un grupo de apoyo para víctimas de abuso familiar. César comenzó a sentir la presión. Manuel me contó que su abogado había contactado para proponer un acuerdo. Querían que yo retirara los cargos a cambio de que ellos me devolvieran los $7,000 de la cena y firmaran un documento prometiendo no acercarse a mí ni a mi propiedad. Manuel me preguntó qué quería hacer. Le dije que no, que esto no era solo sobre el dinero, que era sobre justicia, sobre mandar un mensaje de que las personas mayores no somos descartables, que no pueden simplemente deshacerse de nosotros cuando ya no somos convenientes. El caso fue a juicio. Fue un juicio civil, no criminal, pero las consecuencias seguían siendo severas. El día de la audiencia, llegué al juzgado con Laura a mi lado. Manuel me había preparado para lo que vendría. Me había explicado que tendría que testificar, que tendría que contar mi historia frente a un juez y posiblemente frente a César y Lucía. Estaba nerviosa, pero también estaba lista. Había ensayado lo que iba a decir. Había revisado cada detalle de mi testimonio. Cuando entré a la sala, los vi. César y Lucía estaban sentados del otro lado con su abogado. César me miró y por un momento vi algo en sus ojos. Tal vez arrepentimiento. Tal vez miedo. No estaba segura. Lucía mantenía la vista al frente. Su rostro era una máscara perfecta. Sin emoción. Sin remordimiento. Hortensia no estaba presente. Aparentemente, había decidido mantenerse al margen ahora que las cosas se habían puesto difíciles. ¡Qué conveniente! El juez era una mujer de unos 50 años con cabello corto y lentes. Revisó los documentos durante varios minutos antes de comenzar. Escuchó los argumentos del abogado de César primero. Él intentó pintarlos como hijos preocupados que solo querían lo mejor para su madre. Que habían cometido errores de juicio, sí, pero que sus intenciones habían sido puras. Que yo estaba exagerando la situación porque estaba resentida por la broma de la placa. Que todo esto era una venganza emocional disfrazada de demanda legal. Luego fue el turno de Manuel. Él presentó los correos electrónicos, los mensajes de texto, los documentos fraudulentos, los testimonios falsos. Presentó el análisis de la transferencia de los $7,000, mostrando que había sido hecha bajo presión emocional y falsas promesas. Presentó mi testimonio sobre años de negligencia emocional y manipulación. Cuando terminó, el contraste era claro. No había forma de negar lo que habían hecho. Me llamaron a declarar. Caminé hasta el estrado con las piernas temblorosas. Puse mi mano sobre la Biblia y juré decir la verdad. Manuel me hizo preguntas. Preguntas sobre mi relación con César. Sobre los sacrificios que había hecho. Sobre la cena. Sobre cómo me había sentido cuando descubrí sus planes.
Respondí cada pregunta con honestidad. Mi voz temblaba a veces, pero no lloré. No iba a darles esa satisfacción. El abogado de César intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Me preguntó si no era cierto que yo había sido una madre ausente porque trabajaba todo el tiempo. Si no había descuidado a César emocionalmente durante su infancia. Si no era posible que mi percepción de los eventos estuviera distorsionada por mi edad. Cada pregunta estaba diseñada para hacerme ver como una anciana confundida y resentida. Pero yo mantuve la calma. Respondí cada pregunta con claridad. Expliqué que trabajaba tanto precisamente porque quería darle a César una vida mejor. Que nunca lo descuidé emocionalmente, que siempre estuve presente en cada momento importante de su vida. Que mi mente estaba perfectamente clara y que las pruebas hablaban por sí mismas. Cuando bajé del estrado, me sentía exhausta pero también liberada. Había dicho mi verdad. Había hablado por mí misma y por todas las madres que habían sido silenciadas por el miedo o la vergüenza. César también tuvo que testificar. Lo vi retorcerse bajo las preguntas de Manuel. Intentó justificar los correos electrónicos diciendo que estaba frustrado cuando los escribió, que no representaban sus verdaderos sentimientos. Intentó explicar la broma de la placa diciendo que había sido una sugerencia de Lucía que él había seguido sin pensar. Pero con cada respuesta, se hundía más. Se contradecía. Se veía exactamente como lo que era. Un hombre atrapado en sus propias mentiras. El juez tomó un receso de 2 horas para deliberar. Laura y yo fuimos a una cafetería cerca del juzgado. Yo apenas podía comer. Ella intentaba mantenerme calmada, diciéndome que todo iba a estar bien, que teníamos un caso sólido. Pero yo sabía que nada estaba garantizado, que los jueces pueden ser impredecibles, que a veces la justicia no llega como uno espera. Regresamos a la sala. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Ella se sentó y comenzó a leer su decisión. Después de revisar toda la evidencia presentada, este tribunal encuentra que el señor César Méndez y la señora Lucía Pilarés actuaron con intención fraudulenta y maliciosa. Los documentos presentados demuestran un plan deliberado y premeditado para despojar a la señora Ofelia Méndez de su propiedad y su autonomía mediante el uso de testimonios falsos y manipulación emocional. Este tribunal ordena que los demandados devuelvan la suma completa de $7,000 a la demandante. Además, se emite una orden de restricción permanente que prohíbe a los demandados acercarse a la señora Méndez o a su propiedad. Los demandados también son responsables de pagar las costas judiciales y los honorarios legales de la demandante. Finalmente, este tribunal remitirá este caso a la Fiscalía para determinar si proceden cargos criminales por fraude e intento de robo. Las palabras resonaron en la sala como campanas. Había ganado. No solo había ganado, sino que ellos enfrentarían consecuencias reales. César se hundió en su silla. Lucía finalmente mostró emoción. Su rostro se puso pálido. Su abogado intentó objetar, pero el juez ya había tomado su decisión. El martillo golpeó la mesa. Caso cerrado. Afuera del juzgado, los periodistas estaban esperando. El caso había generado suficiente atención que varios medios querían cubrirlo. Manuel me preguntó si quería hacer una declaración. Lo pensé por un momento. Luego asentí. Me paré frente a las cámaras y hablé. No hablé sobre César específicamente. Hablé sobre todas las personas mayores que están siendo abusadas por sus propias familias. Sobre cómo necesitamos proteger a los más vulnerables. Sobre cómo el amor familiar no debería ser condicional ni transaccional. Mi declaración duró menos de 3 minutos, pero apareció en las noticias locales esa noche. Y luego en las redes sociales. Y luego en programas nacionales. César y Lucía salieron del juzgado por una entrada trasera. No quisieron enfrentar a los medios. Pero los periodistas los encontraron de todas formas. Las fotos de ellos tratando de esconderse aparecieron en línea. Sus nombres se volvieron sinónimos de traición familiar. La empresa donde César trabajaba lo suspendió mientras investigaban si su comportamiento violaba algún código de ética corporativa. Los amigos que habían estado en esa cena comenzaron a distanciarse. Las redes sociales los crucificaron. Arturo, mi nieto, fue retirado temporalmente de su escuela privada porque los otros padres se quejaron. Los meses siguientes fueron de reconstrucción.
César y Lucía me devolvieron los $7,000 como ordenó el juez. También tuvieron que pagar los honorarios de Manuel, que sumaban otros $5,000. La fiscalía decidió proceder con cargos criminales por intento de fraude. Ambos recibieron sentencias de libertad condicional y servicio comunitario. Sus nombres quedaron en registros públicos. Cualquiera que buscara sus nombres en Internet encontraría esta historia. Esa era su verdadera sentencia. No la cárcel, sino la vergüenza permanente. Yo tomé una decisión. Vendí mi apartamento. No porque ellos me obligaran, sino porque ya no quería estar ahí. Cada rincón de ese lugar me recordaba una vida que ya no existía. Una vida donde yo había esperado amor que nunca llegó. Conseguí un buen precio por él. $215,000. Con ese dinero, compré una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Una casa con un jardín donde podía plantar flores. Con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Con espacio suficiente para mí y para nadie más. Laura me ayudó con la mudanza. Pasamos días empacando cajas, decidiendo qué conservar y qué donar. Encontré fotos viejas de César cuando era niño. Su primera sonrisa sin dientes. Su primer día de escuela. Su graduación. Por un momento consideré guardarlas. Pero luego las dejé en una caja para donar. No con rabia. No con dolor. Simplemente con aceptación. Ese niño ya no existía. Y el hombre en quien se convirtió no era alguien que yo reconociera. Me mudé a mi nueva casa en un día soleado de primavera. Los árboles estaban floreciendo. Los pájaros cantaban. Sentí algo que no había sentido en años. Paz. Laura se quedó conmigo la primera semana, ayudándome a instalarme. Colgamos cortinas nuevas. Pintamos las paredes de colores claros. Compramos muebles sencillos pero cómodos. Convertimos el espacio en un verdadero hogar. Un hogar que era completamente mío. Empecé a salir más. Me uní a un grupo comunitario de jardinería. Conocí a otras mujeres de mi edad. Mujeres que también tenían historias de dolor y pérdida, pero que habían elegido seguir adelante. Compartíamos consejos sobre plantas. Tomábamos café juntas. Nos reíamos. Era simple. Era normal. Era exactamente lo que necesitaba. Una de ellas, Joana Aranda, se convirtió en una buena amiga. Ella también tenía una historia complicada con su familia. También había tenido que tomar decisiones difíciles. Nos entendíamos sin necesidad de explicar mucho. 6 meses después de mudarme, recibí una carta. Era de César. No la había enviado a mi dirección, porque él no la conocía. La había enviado a través de Manuel, quien me la entregó con una mirada cautelosa. No tienes que leerla si no quieres, me dijo. Pero pensé que debería saber que llegó. Me quedé mirando el sobre durante días. Estaba en mi mesa de la cocina, sin abrir. Finalmente, una tarde lluviosa, decidí leerla. La carta era larga. 3 páginas escritas a mano. César decía que lo sentía, que había tenido meses para pensar en lo que había hecho, que había estado yendo a terapia, que finalmente entendía el daño que me había causado. Decía que no esperaba mi perdón, que no merecía mi perdón, pero que quería que yo supiera que él estaba tratando de ser mejor, que estaba enseñándole a Arturo sobre respeto y gratitud, que nunca volvería a cometer los mismos errores. Leí la carta 2 veces. Busqué sinceridad en sus palabras. Tal vez estaba ahí, tal vez no. Ya no estaba segura de que importara. Doblé la carta y la guardé en un cajón. No respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque no tenía nada que decir. Algunas heridas son demasiado profundas para sanarlas con palabras. Algunas relaciones están demasiado rotas para repararlas. Y eso estaba bien. Yo estaba bien. 1 año después de todo esto, estaba en mi jardín plantando rosas. El sol estaba bajo en el cielo, pintando todo de dorado. Mis manos estaban sucias de tierra. Mi espalda me dolía un poco, pero era un dolor bueno. El dolor del trabajo honesto. Escuché el sonido de un auto deteniéndose frente a mi casa. Me limpié las manos en el delantal y caminé hacia el frente. Era Laura con sus 2 hijos, ya adultos, y sus 3 nietos. Habían venido a visitarme.
Trajeron comida. Trajeron risas. Trajeron vida. Pasamos la tarde juntos. Los niños corrían por el jardín. Los adultos conversaban en la terraza. Yo serví limonada que había hecho esa mañana. Compartimos historias. Nos reímos hasta que nos dolió el estómago. Cuando se fueron, ya era de noche. Me quedé en la terraza, mirando las estrellas. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que había ganado. Mi dignidad, mi paz, mi libertad. Entré a la casa. Me preparé para dormir. Antes de acostarme, fui a mi escritorio. Había empezado a escribir. Nada importante, solo mis pensamientos, mis experiencias. Tal vez algún día se convertiría en algo. Tal vez no. No importaba. Lo hacía por mí. Escribí unas líneas sobre el día, sobre las rosas que había plantado, sobre la visita de Laura y su familia, sobre cómo el sol se había sentido en mi piel. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Me acosté en mi cama, en mi casa, en mi vida, y por primera vez en décadas, dormí profundamente, sin preocupaciones, sin dolor, sin esperar llamadas que nunca llegaban. Solo paz. Si estás escuchando esta historia y has pasado por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola. No eres una carga. No eres descartable. Mereces respeto. Mereces amor. Mereces dignidad. Y si las personas en tu vida no pueden darte eso, entonces está bien alejarte. Está bien protegerte. Está bien elegirte a ti misma. No es egoísmo. Es supervivencia. Es amor propio. Es justicia. Algunas personas dirán que debí perdonar. Que es mi hijo. Que la familia es para siempre. Pero yo aprendí que la familia no se define por la sangre. Se define por el respeto. Por el cuidado. Por estar presente cuando importa. Laura es más familia para mí que César alguna vez fue. Joana y las otras mujeres del grupo de jardinería son más familia para mí que cualquiera que comparta mi apellido. No te quedes en relaciones que te destruyen solo porque llevan la etiqueta de familia. No aceptes migajas cuando mereces un banquete. No te conformes con ser olvidada cuando mereces ser celebrada. Y si alguien te entrega una placa que dice vieja y olvidada, devuélvesela. Porque tú no eres ninguna de esas cosas. Eres fuerte. Eres valiosa. Eres suficiente. Yo soy Ofelia Méndez. Tengo 72 años. Y esta es mi historia de cómo perdí a mi hijo, pero me encontré a mí misma. Gracias por escuchar. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario. Compártela con alguien que necesite escucharla. Y recuerda siempre que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad. Nunca es demasiado tarde para ser libre. Que Dios te bendiga. Y que encuentres tu propia paz, como yo encontré la mía.